es para trabajar en nuestros corazones, ¿cierto? Provee la luz, provee el poder también para traer cambios a nuestro vivir. Oremos. Padre, gracias por tu palabra entregada a través de muchos instrumentos durante muchos años. Tú has escrito estos libros, Dios, esta Biblia, escrituras para nuestra vivir, Señor. Y no queremos... Amén. Muy bien. Hoy quiero hablar sobre el principio más importante. El principio más importante, ¿ya? Nosotros sabemos que en la Biblia tú puedes extraer verdad, pero también hay principios que corre a través de todas las escrituras que tú lo puedes entender, que es algo que se inicia en Génesis y termina en Apocalipsis, pero es el mismo principio, ¿ya? Y es importante poder ver las escrituras y entender que hay principios que salen de las escrituras que son válidos para aplicar a nuestras vidas. Y hoy queremos hablar de uno de esos. El pastoreo tiene como propósito llevar a cada persona. Piensa que es el pastoreo, que es el rol de un pastor, de una iglesia, ¿cierto? Es llevar a cada persona una relación correcta con Dios, de amor con Dios, y que haga la voluntad de Dios en cada área de su vida. Ese es donde queremos llevar a toda la Viña de Agape, a una relación correcta con Dios, de amor, y que cada área de nuestras vidas estamos viviendo y haciendo la voluntad de Dios. Piensen un poquito eso, porque hoy vamos a hablar sobre una de estas áreas, ¿cierto?, en nuestras vidas. Una sola área. Vamos a tocar, y es un tema complicado siempre cuando se habla en la iglesia, así que ora por mí. El principio es este: pone a Dios primero y Él ordenará y hará prosperar tu vida. Pone a Dios primero. Y eso no es tan fácil cuando por naturaleza humana, incrustado en nuestra naturaleza humana, está el instinto de poner a mí primero. Como tú ves en los animales, la ley de la sobrevivencia. Si un animal está en una situación complicada, ¿cierto?, va a sacar las garras y se va a defender a sí mismo completamente hasta matar a su enemigo con tal de sobrevivir. Ese instinto de poner la pata encima de otros para subir la escalera en el mundo es un instinto en la naturaleza humana. Es natural matar al otro para que yo sobrevive. Poner la pata encima del vecino para que yo pueda subir. Eso está en nuestra naturaleza de pecado. Entonces, que tú dices a esa naturaleza de pecado, pone a Dios primero, ¿qué dice esa naturaleza de pecado? Chao, no estoy ni ahí contigo. Yo soy el centro y seguiría siendo el centro hasta que no hay una tremenda intervención en esa vida y en esa persona. Y eso es lo que hace cuando Cristo entra, pero no solamente cuando entra, inicia un proceso en destronar el yo del trono y dar ese lugar a Dios en mi vida. Y eso es lo que estamos haciendo aquí todos los domingos. Si tú no crees o no lo crees, la adoración es un poderoso instrumento en cuando yo percibo la grandeza del amor de Dios, me cautiva a rendirme y destronar esa asquerosa yo de su trono y entregarlo a Dios. Y realmente no se logra de ninguna otra forma sin ver lo alto, lo profundo del amor de Dios. Me pueda renunciar a mí mismo y me pueda entregar completamente a Dios. Y Él llega a ser primero.
Así que como vamos a tocar este tema difícil que son las finanzas, les digo al tiro, no buscamos la prosperidad, buscamos hacer su voluntad. Y ese es el enfoque de nuestras vidas. Ya que hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos renunciado nuestras vidas para seguir a Jesús como discípulos de Jesús, no buscamos la prosperidad, buscamos hacer la voluntad de Dios. Pero también hay promesas que en el camino Dios nos va a prosperar. Así que la prosperidad y la bendición es un producto de vivir en la voluntad de Dios. Y eso es lo que buscamos, ¿cierto? Dice en la Escritura, pero busca primero el reino de Dios. Y Dios va a suplir las demás cosas. En principio de vivir por fe. Recuerda, Silvia habló sobre el encuentro de Pedro en el barco, ¿cierto? Y una vida de fe domingo pasado. Muchos fueron muy emocionados y desafiados a vivir esta vida, ¿cierto? Sobrenatural. Donde nosotros confiamos en Dios y su poder viene a nuestras vidas para que podamos vivir una vida sobrenatural. Y es una vida de fe. Y hoy vamos a ponernos en una situación incómodo porque vamos a tomar riesgos, vamos a caminar por fe, porque esa es la vida cristiana. Sí, y vamos a hablar sobre poner Dios primero en nuestras finanzas, que es un acto de fe, ¿ya? Ahora, ¿estamos listos para poner en práctica entonces? Ya, vamos entonces. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios primero. Dice en Proverbios, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Una pregunta, ¿te sientes en este momento que tú honras a Dios con tu dinero, con tus ingresos? ¿Sientes que tienes ese gozo en tu corazón de que cada vez que recibes tu sueldo y percibes ese gozo de decir, Señor, gracias por tu provisión, pero antes de cualquier chocolate o asadito, quiero honrarte con mi manejo de mi dinero. Quiero honrarte, Dios. Quiero ponerte primero y agradecerte en mi vivir. Y luego dice, y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán de reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Aunque no buscamos eso, Dios lo da. Pero sí buscamos honrar a Dios con nuestras finanzas. Y vamos a entrar en leer algunos, hacer un estudio de hombres y mujeres que lograron honrar a Dios con sus vidas y el manejo de sus bienes y de sus finanzas. ¿Ok? Bien. Abel, en el año 2500 antes de la ley. Tú puedes imaginar si hay una ley que dice tienes que ofrendar, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Tú puedes imaginar que la gente alguna medida lo haga o alguna medida no lo hace. Pero no existía ninguna ley, tal mandamiento en aquel tiempo. No existía. Estamos hablando de 2500 años antes que hubiera tal cosa como la ley. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Qué habrá inspirado este personaje de fe de tomar los primogénitos, ¿cierto?, de su rebaño y ofrendarlo a Dios? Fue solo un acto de fe. Ahora, si tú quieres entender lo que es fe en su esencia, es cuando el Espíritu Santo te habla a tu interior y te dice algo. Y tú actúas sobre esa voz. Eso es fe. Eso es fe, porque es la convicción de lo que no se ve y es la certeza de lo que se espera. Entonces es una vocecito dentro, una convicción adentro que te haga
conducirte de una cierta manera contrario a lo natural. Contrario a lo natural. Esa es la fe. Este hombre, Abel, apartó los primogénitos de su rebaño y los ofreció a Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Hay mucho tema detrás de esto, pero fue un acto de fe. Primeramente quiero aclarar eso. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces había un acto de fe aquí que agradó a Dios. Y en la ofrenda de Caín algo estaba ausente, por lo cual no le agradó a Dios la ofrenda de Caín. Pero ya estamos iniciando a poner un piso sobre una cosa, una verdad muy grande, y eso es, estas personas actuaron por fe antes que existía la ley. Abraham, 500 años antes de la ley. Ya estamos hablando de muchos años más adelante, ¿cierto? Abraham volvió de derrotar a Kedorlaomer y los reyes que estaban con él. El rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos tus enemigos. Y Abraham, en este momento de ganar una batalla contra sus enemigos, recibe el botín y entrega el 10% o el diezmo de ese botín. 500 años antes que existiera la ley. ¿Por qué habrá hecho un hombre de fe tal cosa si no existiera ningún mandato, ninguna ley en esa dirección? Te pregunto. Sabemos que Abraham fue un hombre de fe. Él vivió por fe. Y esto es lo que hizo un hombre de fe antes que existió la ley. Para mí es demasiado claro que todos estos personajes de fe, ¿cierto?, respondieron por una convicción interna o por alguna revelación de parte de Dios hacia sus vidas, que empezaron a ofrendar y dar a Dios. En este caso de Abraham fue el diezmo. Qué interesante. Sigamos el estudio. Para mí fue un acto de fe en que escuchó a Dios, la voz de Dios en su interior, y aunque no existía ley, actuó sobre esa convicción interna y decidió apartar ese diezmo del botín para Dios. Ahí puedes ver en la línea de tiempo. Abel fue cerca de 400,000 años antes de Cristo. Luego Abraham fue 2018. Y Abraham sabemos que afuera de dar el diezmo de su botín, también en algún momento sacrificó a su primogénito, ¿cierto? Isaac fue el primer nacido de Abraham. ¿Estamos de acuerdo, no? Ya. Y en algún momento Dios le dio el mandato a sacrificarlo. Tienes que grabar esto porque más ratito lo vaya a necesitar. ¿Ya? Dios le pidió a Abraham a ofrecer a Isaac, su primogénito. ¿Por qué ha de hacer Dios eso? Te dejo con la pregunta. Espere que no te olvides de la pregunta para que tú mismo lo contestes en un ratito más. ¿Ya? Vamos a ver cuántos logran contestar esa pregunta. ¿Por qué Dios habrá pedido a Abraham que sacrificara su primogénito?
Me imagino fue 3 días horribles de camino hacia el monte, donde sacrificó, tomó el cuchillo, ¿cierto? Y levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo sobre el altar. Pasan un par de años, ¿cierto? Y luego aparece Jacob. Los 3, ¿cierto? Eran como los grandes de la fe, Abraham, ¿cierto? Isaac y Jacob. Y fueron los padres de Israel, podemos decir, del pueblo de Israel. Y puedes ver ahí 1800 años antes de Cristo, que fue 300 años antes que Dios instaló la ley con Moisés. Estamos hablando de Jacob, 300 años antes de Sinaí, donde Dios entregó la ley al pueblo y a Moisés. Y vemos qué pasó ahí con Jacob, 300 años antes de la ley. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me alimento ropa y vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces al Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Otro personaje de fe que no escuchó ningún ley, ningún mandamiento, y luego, por la fe, apartó su diezmo para Dios. Qué interesante. 300 años antes de la ley. ¿Cómo y por qué? Estoy convencido que fue un acto de fe, porque nadie le dijo que tenía que hacerlo, sino percibió en la convicción en su corazón que debería hacerlo. Y la bacán es que lo hizo. Él respondió a esa vocecita dentro y obedeció. Sigamos. Ahora llegamos a los 1500 años antes de Cristo, y Dios sí llama a Moisés al monte Sinaí y le entrega la ley, y entre esas otras ordenanzas también, y allí Él entrega lo siguiente a Moisés. Y el Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Pregunta contestada. Vamos a continuar. Le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues esto le pertenece al Señor. Entonces, hay un principio eterno aquí. Te lo voy a comprobar en un ratito más. Que el primogénito se le entrega a Dios. La primera parte se entrega a Dios primero. Y siempre lo primero es para Dios. Ahora vamos a ir a excavar un poco más profundo todavía para entenderlo. Porque ya no estamos tomando los versículos a la superficie, estamos tratando de entender el principio detrás de todos estos versículos y la revelación a lo cual queremos llegar en nuestros corazones hoy. ¿Ok? Pero dejemos muy claro los primogénitos. En caso que alguien no entienda el término primogénito, ¿cierto? Es decir, el primer hijo que nace del vientre, ¿ya? Es el hijo o bebé, ¿cierto?, que abre el vientre por la primera vez. Eso es el primogénito. Y ese le pertenece a Dios. Bien, sigamos adelante. Estamos estableciendo un principio que lo primero es para Dios.
¿Ok? Sigamos. Los primogénitos pertenecen a Dios y tenían que ser sacrificados o redimidos. Yo sé que no entiendes esto por el momento, pero lo vamos a ir a explicar. En la ley que Dios dio a Moisés, se le explicaba que había una mamá, ¿cómo se llama? Asna, y tuvo un hijo asno. Tú sabes que me voy a equivocar todo el rato. Pero esa asna que abrió el vientre por la primera vez, tenía que o sacrificarlo. ¿Por qué? Porque de esa manera tú lo das a Dios, porque le pertenecía a Él. Entonces, o lo sacrificabas, o tú sacrificabas un cordero para quedar con esa asno. Es decir, si yo tenía un asno, tuviera un bebé, y yo me quería quedar con ese, necesitaba tomar un cordero y sacrificarlo, y así yo rescataba ese asno. Si yo no hacía eso, me tenía una sola opción: romperle el cuello y entregarlo a Dios. No había otra opción: o rescatarlo con un cordero o sacrificarlo. No hubo otra opción. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el primogénito le pertenecía a Dios. Bien, ahora vamos a entender en las dos frases abajo: el limpio es sacrificado y el inmundo es redimido. Es decir, lo vamos a entender en el siguiente diapositivo, pero básicamente tú sacrificas el cordero para que te puedas quedar con el asno, ¿ya? Y ese es el principio que vamos a entender ahora, pero aplicando un principio eterno de Dios. Dios sacrificó a Jesús. Jesús fue el primogénito. ¿Por qué Dios sacrificó a Jesús? Tú sabes que hoy en día hay algunos teólogos paganos, filisteos, que están discutiendo el hecho que Dios Padre fuera cruel en que Él entregó a su Hijo a la cruz. Están poniendo en una mala vista el hecho que Dios Padre, creador del cielo y la tierra, haya puesto su vida, la vida de su Hijo en la cruz. Bueno, primeramente sabemos que Jesús lo hizo voluntariamente. Él ofreció su vida y lo entregó, y nadie se le quitó, ¿ya? Pero sigamos con esto. Aquí vemos el principio eterno, que si Dios te dice haga algo, es porque Él lo hace. En un momento de intenso sufrimiento con nuestro hijo muerto de cáncer, percibí a Dios sentado en su trono y yo aquí en la tierra sufriendo horrible el duelo de nuestro hijo. Y en esa imagen de Dios sentí un extrañamiento en la relación. He vivido años de mucho enamoramiento con Dios. Y ese evento tan desgarrador en mi corazón había traído un desarreglo a mi relación con Dios. No pude sentir la emoción y la pasión de estar enamorado de Dios, porque no pude comprender el sufrimiento que Dios nos haya permitido vivir. Entonces, estamos en Puerto Montt, en la viña, y una
profeta se acerca y me da una palabra. Y en esa palabra yo entendí que Dios había estado llorando conmigo. Y le digo, ¿a dónde en la Escritura encuentre eso? Y me recordé del versículo que dice, lloran con los que lloran y gózanse con los que se gozan. Y le dije, claro, si Dios nos pide eso, es porque Él lo hace. Y el otro día un hermano me mandó un versículo que confirma tal cual ese principio. Y de un instante, el Dios que estaba en su trono, distante de mí y yo sufriendo en la tierra, estaba en un segundo al lado mío, llorando junto a mí. Las lágrimas que Dios derramaba por mi hijo muerto, Él lo lloraba conmigo. Es decir, su persona, o que yo entendí de su persona, me cambió en un segundo. Y se volvió a esa persona atractivo, lo cual yo estaba enamorado de él. Se volvió a ser esa persona y me volvió toda la emoción de amar a Dios y estar enamorado de Dios, porque pude entender que aunque haya pasado tan duro sufrimiento, Él lo haya estado viviendo al lado mío. Entonces, cuando Dios te pide algo, es porque Él lo hace. Si Dios pide el primogénito, es porque Él también lo da. Y aquí Dios da su primogénito, su único hijo, y lo ofrece y lo sacrifica, pero lo sacrifica para redimir a nosotros, los impíos. Lo limpio sacrificado para redimir el impío. Y esto es principio divino. Ahora, ustedes saben lo que pasó en la Pascua, ¿cierto? Pues Dios amó tanto el mundo que Dios dio su primogénito porque amó el mundo. Y sacrificó su primogénito porque amó el mundo. Pero no solamente por eso, porque es un principio del reino de Dios. Que lo primero es para Él. Y sigamos en entendimiento y vemos qué pasó en la Pascua. Puedes leer ahí, ¿cierto? Le fue dado un orden que tenía que sacrificar un corderito, ¿o no? ¿Cierto? Y con la sangre tenía que ponerlo en los postes, en los dinteles, porque iba a pasar el ángel de la muerte, ¿cierto? A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, y así como las primeras crías de todo el ganado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le pertenecía a Él. Y nadie la habían redimido. Todos los hijos de Israel se habrían sacrificado un cordero, le habían puesto la sangre en los dinteles, por lo cual todos los hijos de Israel habían sido redimidos. ¿Por qué? Porque el primogénito le pertenece a Dios. El primer hijo que abre el vientre le pertenece a Dios. Lo primero pertenece a Dios. Esto es lo que tenemos que empezar a entender en nuestra vivir. Mira, confirmamos nuevamente este principio. El botín de Jericó. Jericó fue el primer ciudad conquistado por el pueblo de Israel en la conquista de Canaán. Y Dios le dio una instrucción que no se tiene que tocar nada. Y algún torpe robó cosas, ¿o no? Y trajo
tragedia sobre el pueblo de Israel. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el primer botín le pertenecía a Dios y nadie lo pudo tocar. El segunda ciudad con que conquistaron los israelitas pudieron tomar todo el botín. Pero el primer botín era para Dios. El primer día de la semana, domingo, no vamos a argumentar sobre calendarios de días, pero el primer día de la semana está apartado para Dios. El día de descanso. Dios quiere que lo apartamos para Él. Sigamos. El primer cordero, el primer fruto, las primicias son para Dios. La primera parte entregada a Dios trae una bendición sobre el resto. Cuando tú honras a Dios con tus bienes, tal como partimos con el versículo, Dios asegura a bendecir a los demás porque lo has honrado a Dios con la primera parte. ¿Me entienden, no? Es un principio principio de la Biblia hasta el último. El pueblo de Dios tiene que entenderlo. Nosotros tenemos que entender este principio de lo que es poner a Dios primero en nuestras finanzas y honrar a Dios. Yo creo que muchos problemas que tenemos hoy en día en la área de finanzas es por falta de entender este principio. ¿Ya? Ahora, tengo que ser en comillas, Dios, aunque tú vives según este principio, también te vas a hacer pasar por pruebas financieras. Este no es una máquina, ¿ya? Así que yo honro a Dios con mis bienes, yo nunca voy a pasar por una prueba financiera. Te estás equivocado. Te estás equivocado. No es una fórmula. Dios está más interesado en tu fe y tu crecimiento que tú todos los meses estás prosperado. Él está pensando en tu eternidad. Y más se preocupa de tu eternidad que en algún momento de un poquito de incomodidad aquí en la tierra. ¿Ya? Así que debemos entender este principio y empezar a vivirlo en nuestras vidas. Es como esto. Dios puede mucho más con tu 90% que tú puedes con el 100%. Toma tu 100, no le entrega a Dios nada, no honra a Dios con nada. Toma tu 100 y ve qué puedes hacer con el 100% de tus ingresos. Y yo voy a tomar a otra persona y le voy a decir ya, entrega tu primicia, tu primer parte a Dios, traigo tu diezmo, y vemos en 10 años más quién ha prosperado más. Tú con tu 100 o mi amigo aquí con el 90. Haga tus propias conclusiones. La bendición de Dios, si tú la has visto, cómo se mueve, cómo multiplica, cómo ordena las cosas y cómo hace las cosas, es mucho más de lo que tú puedes hacer con 10% más. En fe espera que Dios va a bendecir. Cuando tú le honras con tus finanzas, Él va a bendecir la otra parte. Y puedes muchísimo más con la parte bendecida, con la parte no entregada a Dios. ¿Me entienden, no? Nosotros vivimos por fe, porque somos cristianos, creemos en Dios. Y nuestro vivir es una vida de fe. Y por eso vivimos así. Sigamos nuevamente el versículo para que se nos encaje con todo lo que hemos explicado hasta ahora. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. El diezmo demanda una revelación y un acto de fe, poner a Dios primero en tu vida. Yo quiero desafiarte hoy a que tú vives una vida de fe. Los que no escucharon 2 semanas atrás hablé sobre la doctrina de la santificación.
Si no la has escuchado porque estaba en retiro de mujeres o por cualquier razón, te invito a que lo vayas a escuchar. Porque ahí se explica, hay dos cosas que libera el poder de Dios sobre nuestras vidas en nuestro proceso de santificación. Uno es saber que hemos muerto con Cristo. A este mundo y a todos los placeres de este mundo hemos muerto. Luego dice, guardando la esperanza bienaventurada, es decir, poniendo tu mente y tu esperanza no en esta tierra, porque hemos muerto a este mundo, sino en la herencia, que es la recompensa que recibiremos cuando Cristo viene en su segunda venida. Y dice, 1 Juan capítulo 3, versículo 2, y el que tiene esta esperanza en él, es decir, en su regreso y recibir la recompensa en ese momento, en el regreso de Jesús, la herencia, la palabra herencia la recibimos en ese momento. El que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo tal como él es puro. Entonces hay un poder tremendo liberado en nuestras vidas cuando vivimos por fe. Es decir, pongamos nuestra mirada no en esta vida, ni en las cosas de esta vida, sino en la vida venidera. Tal como nos enseña la Escritura, que no debemos hacer tesoros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al vivir por fe, nosotros estamos invirtiendo en la vida venidera. Y esa es fe verdadero, que tú vives tu estilo de vida hoy con la conciencia de que lo eterno es lo más importante y no lo pasajero, no lo temporal, no aquí, sino vivimos por fe porque invertimos en lo eterno. Y ese es cristianismo. Creemos en el regreso de Jesús, creemos que viviremos con Él por toda la eternidad y que esta vida es un milisegundo que pasará. Y si lo gastas toda esta vida en tus placeres y Cristo vuelve en aquel día, haber malgastado tu vida y haber arruinado la eternidad por un segundo de placer pasajero y temporal. La fe vive por lo eterno. No por el momento placentero, sino una inversión en la eternidad. Y eso es una vida de fe. Y eso es lo que todos nosotros como cristianos debemos desafiarnos a vivir, esa vida diariamente por fe, viviendo en la voluntad de Dios. Sigamos. Abraham, 500 años antes de la ley. Acabo de leerlo delante, ¿cierto? Pero ahora lo vamos a ir un poco más profundo. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, además rey de Salem. Esto es, rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero es semejante del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. ¿Quién es ese personaje? No hay alguien que existe que cumple esa descripción. Hay uno solo, se llama Jesús. Es decir, Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, se encontró con Abraham y Abraham le entregó el diezmo. Y si entendemos la teología, ese personaje era Jesús. Abraham entregó su diezmo a Jesús 500 años antes de la ley. Eso es lo que nos revela una mirada más profunda en las Escrituras. Obviamente en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar la ley de que tú tienes que dar tu diezmo. No está. Porque estamos en el Nuevo Pacto. Pero si tú tomas una mirada un poco más profunda
a la Escritura, lo voy a encontrar en toda la Biblia, porque es un principio a través de todas las Escrituras. Lo primero lo entregamos para Dios. Qué hermoso es la Escritura. El diezmo de todo producto del campo, ya sea de grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, debería añadir a su valor una quinta parte. En cuanto al diezmo del ganado mayor y menor, 1 de cada 10 animales contados será consagrado al Señor. Qué interesante. ¿Cómo nos dice Jesús? Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe. Porque estas son dos corrientes en contra uno del otro. El vivir para el dinero no es una vida de fe. Y una vida de fe no es una vida que vive para el dinero. Para que tú sepas. No puede haber dos amos. Porque amará a uno y despreciará el otro. O amará al otro y despreciará al otro. O tú amas el dinero y desprecias al Señor. O tú amas al Señor y desprecias el dinero. ¿Me estás escuchando, no? Una vida de fe, si tú lo miras de afuera, se ve que la persona desprecia el dinero. Así se ve una vida de fe. Se desprecia el dinero. ¿Qué quiere decir desprecia? Que no le pone el valor, ¿cierto?, que supuestamente que tiene. No pone el valor en el dinero que supuestamente tiene. Eso es tan sencillo como eso. Se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Familia, vivimos por fe y despreciamos el dinero. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Hemos tenido algunas tragedias en distintos países del mundo, donde todo el país empieza a caer. ¿Qué es la cosa más inteligente hacer con la economía de tu país? Y tienes harta plata en el banco, en tu banco nacional, y la economía de tu país está quedando en la tándala. ¿Qué es la cosa más sabia hacer? Sacarlo y depositarlo en alguna inversión internacional, donde no va a sufrir el depreciation, ¿cómo se dice? Depreciación de tu dinero. Es lo mismo acá. Saca tu plata de la tierra porque se va a perder aquí. Inviértela internacional, cambio la palabra, inviértelo eternamente, donde nada lo pueda hacer depreciar. Una vez que tú has depositado en la cuenta eterna, no hay ladrón, no hay óxido, no hay polilla, no hay nada que lo pueda despreciar su valor. Sé inteligente, por último. Y invierta en una buena inversión, ¿no? Sigamos. Algunas mentiras que tienen trabadas tus finanzas. Tengo demasiadas deudas, no puedo diezmar. Esto es
la esencia misma de la incredulidad que Dios no pueda interactuar. Hay un excelente autor de este tema que se llama Larry Burkett. Su libro se llama Viviendo libre de deudas. Te la recomiendo, es un excelente libro, Viviendo libre de deudas. Si estás muy metido en las deudas, leer el libro te va a llenar de fe, porque cuenta unos testimonios de personas endeudadas en que ni pudieran pagar los intereses. Así tan endeudados estaban. Adivina cuáles son sus consejos para esas personas. Primera cosa que tienes que hacer es no ser mentiroso, reconoce tu deuda y decide pagarlo. La honestidad, primero. Y segundo consejo le da, empieza pagando tu diezmo. Impresionante. Porque en los años que este hombre ha aconsejado gente endeudada, pero sobre la cabeza, él les da estos principios. Reconoce la deuda. Empieza a pagar tu diezmo de todo lo que te entra. 3, renuncia a una vida gastando mucho dinero. Vive una vida austero. Y empieza con lo que tienes. Empieza a pagar tu deuda. Primero pagando tu diezmo. Y cuentan unos milagros así extravagantes en su libro de cómo Dios le da vuelta a la economía del país. Te voy a contar uno solo. Este personaje compró propiedades con crédito y se sobreendeudó, esperando, ¿cierto?, que al revender estas propiedades, habiéndolo comprado con crédito, iba a ganar su dinero. Así que compró harto propiedades con crédito y el mercado fue... ¡pah! Queda endeudado, pero... Fue a hablar con este hombre, le dijo, primero, reconoce tu deuda y decide pagarlo. No te arrancas como un chueco de tu deuda, págalo. 2, empieza con tu diezmo. 3, vive una vida austero. Sacaron a los niños del colegio high y colegio público. Cambiaron una población, un arriendo humilde, ¿cierto? Buscaron un trabajo cualquiera. Encontró un trabajo cualquiera y con lo que ganaba apenas pudo pagar los intereses de su deuda. Entonces empezó a pagar un porcentaje a su deuda todos los meses. Tanto fue en este tiempo que se dio vuelta, 2 años viviendo así, cuando se dio vuelta el mercado y el banco, por ver la constancia de su pago a su deuda, cuando se dio vuelta el mercado y se vendió esas propiedades, le sobró tanto dinero que el banco le devolvió el dinero. Y por ver la fidelidad de este hombre, lo contrató en la área de propiedades en el banco. Para que entiende lo que es el favor y la bendición de Dios. Tenemos que entenderlo. Otro punto. Mentiras que tienen trabadas tus finanzas. El mundo está en deuda conmigo. Este es un tema que llega a ser un tema complicado. Te cuento una experiencia. Espero que el Señor nos dé tiempito. Ya. Nosotros venimos a plantar esta iglesia. Estuvimos pastoreando en San Miguel, anunciamos la plantación y todos los nuevos convertidos allá, no, vamos con nuestro pastor a plantar allá en Ñuñoa, ¿cierto? Con nuestros pastores. Así que venimos acá con unos grupitos de pecadores. Recién convertidos. Estafadores, ladrones, alcohólicos y narcos. Con eso venimos a plantar esta iglesia, chiquillos. Estoy hablando de la verdad.
Uno de ellos era un ladrón. Y un día me habló sobre, se sentía tanta paz porque ya no estaba siendo perseguido todos los días de su vida por los carabineros, porque se arrancaba. O sea, toda su vida era arrancar y arrancar. Por fin tenía paz. Pero sucedió algo, que su esposa se cayó, se dañó la rodilla y fue en la propiedad de aquí de la iglesia. Así que nosotros juntamos una ofrenda, fuimos al otro lado de la ciudad a darle la ofrenda. No, en el hospital le fuimos a entregar la ofrenda. Después, cuando ella salió, recogemos otra ofrenda, le fuimos a entregar una ofrenda ahí. Y cuando estaba entregando la ofrenda, habiendo cruzado de un lado de la ciudad al otro, empezó a reclamar porque tenía que pagar 50,000 pesos en el hospital. Dije, la habían operado la rodilla, había estado 3 semanas en el hospital. Dijo, ¿cuánto le costó tener una persona en el hospital por 3 semanas? ¿Cuánto pagaron el médico? Todas las medicinas. Y empieza a sacar cuentas de cuánto costó el tratamiento médico a esa mujer. Y no quería pagar ni 50 lucas. ¿Y tú crees que el ladrón paga impuestos? No, tampoco. No va a juntar el valor de todo lo que robó, ¿cierto? Y luego va a pagar su impuesto. Y mientras hablaba con él, el Señor me habló que este personaje esperaba que la sociedad le daba. La sociedad le debía. Y empecé a pensar, este es ladrón, no paga impuestos, espere que le cancele todo la cuenta de su esposa en el hospital. ¿Te das cuenta que está un poquito perdido, no? Está completamente en oscuridad y perdido. Y eso es cuando yo entendí el síndrome ladrón. El síndrome ladrón es aquel que vive así, diciendo que la sociedad me deba. Ayúdame tú. Pero nunca dan. Por lo cual vuelven a la pobreza, según el proverbio bíblico. Hay los que retienen y terminan en la pobreza. Porque no saben dar. Y espera que la sociedad les provee, pero no da nada. Y quieren recibir. Eso yo lo llamo el síndrome ladrón. Es una torcimiento en la moral de una persona, donde se encurece tanto, se enceguece tanto, que robando espera que la sociedad le dé. Bueno, la Biblia es interesante porque confronta esta misma síndrome que viene dentro de nuestra naturaleza humana inherentemente. Y dice, el que roba no roba más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Es decir, la verdadera vida cristiana, tú dejas de robar, tomar injustamente lo que no es tuyo. Tú empiezas a trabajar y sudar para ganar. Y cuando has aprendido a trabajar, a proveer para ti mismo, tú sigues el viaje alejándose del ladrón. Tú continúas tu viaje a ser una persona que con gusto sudas, ganas y mires a quién puedes ayudar con lo que sudaste para ganar. Esa es la conversión verdadera en un creyente. Deja de robar. Deje de esperar que la sociedad lo provee. Trabaje. No seas flojo.
Y lo que ganas con gusto, lo proveas para personas que tienen necesidad. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, de ti y de mí. Porque Dios es una persona que da. Él dio su Hijo. Su naturaleza es una persona generosa. Dios. Y Él quiere que su pueblo sea un pueblo generoso. Y Él quiere que tú y yo somos gente que trabajamos y con lo que ganamos ayudamos a los demás. Y lo hacemos con gusto, aunque me sudé ganando ese dinero, lo entrego gratuitamente a otros para ayudarles. Y lo hago con gusto y lo hago con gozo, porque también sé lo he recibido de Dios. Sigamos, familia. El ministerio es gratuito. La iglesia da de lo que por gracia ha recibido. Jesús nunca cobró por sanar, salvar y liberar. ¿Viste alguna vez que Jesús cobró? No, los discípulos nunca cobraron por lo que Dios hace en las personas. ¿Viste a algunos discípulos ahí con el ofrendero empezando de ahí después de sanar a los enfermos? No está en la escritura, ¿cierto? Pero ¿cómo son los brujos y las brujas? Cobran. Dios quiere que las personas reciban ministerio gratuitamente. Dios quiere que la gente que son sanados no tiene que pagar nada, porque es el amor y la gracia de Dios. La gente que son ministrados a través de la iglesia, consejería matrimonial, ayuda, liberación, sanidad, lo que sea que la iglesia ministra, le damos gratuitamente a las personas. No les cobramos. Qué lindo. Me encanta Dios. Sanen los enfermos, resuciten los muertos, limpen los leprosos, expulsen los demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Hermosa. Personas ofrendaron continuamente para el ministerio de Jesús, para que Él podía ir de pueblo en pueblo ministrando. Pero Él comió algo, ¿o no? Le costó sus viajes, le costó su hospedaje. ¿De dónde salió el dinero? Para que Jesús pudiera ministrar, el dinero tenía que salir de algún lado. Y había gente, mujeres adineradas, que apoyaban el ministerio de Jesús. ¿Cómo puede la iglesia ofrecer ministerio gratuito a las personas? Por las ofrendas y diezmos del pueblo. Con gusto, iglesia. Metemos la mano en el bolsillo, espantamos los cocodrilos y ofrendamos con generosidad, porque entendemos se trata del reino de Dios. Algunas aclaraciones. Todo el personal de la iglesia aquí recibe sueldos fijos. Nadie gana más si esta iglesia da más. ¿Me entienden, no? Los pastores no reciben los diezmos, como en algunas otras denominaciones lo hace. Nosotros recibimos un sueldo fijo y todo es para inversión en el reino, orando todos los martes por sabiduría de saber cómo administrar el dinero que entra en el reino. Como yo le he dicho anteriormente, por años fue difícil tocar este tema. Pero un día, cuando estaba hablando con el Señor, me dio a entender de que hay dinero que pertenece al reino de Dios. Hay dinero que pertenece al reino de Dios. Y es mi responsabilidad asegurar que ese dinero que es del reino se libera para el reino. Para que el reino de Dios moviliza y avanza, toca personas, sana personas, restaura vidas, ofrece consejería para matrimonios, para familias, para jóvenes, para niños. Todo lo que hace la iglesia lo entrega gratuitamente. ¿Por qué? Porque nosotros damos. Y eso es un privilegio, iglesia. Segundo, una iglesia enseñada a dar generosamente en el tiempo es bendecido por Dios. Mira el apóstol Pablo ahí hablando, ¿cierto? Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busco la dádiva en sí,
sino que busco fruto que aumenta en su cuenta. Si hablo este tema hoy, es porque yo quiero que tu cuenta eterna aumenta. Y que te pido que seas inteligente y no inviertes en un país donde está quedando la escoba y toda tu plata en el banco acá se va a perder su valor. Invierta, por favor, iglesia, en donde tu inversión va a perdurar por la eternidad. Bien. Pero lo he recibido todo y tengo una abundancia. Es decir, no estaba mendigando ni pidiendo porque estaba provisto. Pero estaba diciendo a la iglesia, dé, porque quiero que cuando den es a favor a tu cuenta. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es mañana y es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poco fe? Todo esto se trata de la fe, iglesia. ¿Es Dios realmente primero en tus finanzas? ¿Estás caminando por fe en la área de tus finanzas? Esa es la pregunta. Si tenemos tantas historias de la Biblia con tanta claridad, ¿cómo pusieron a Dios primero? ¿Cómo apartaron sus diezmos aún sin ley? Por la convicción y por la fe. ¿Cómo no vamos a vivir, iglesia? Por fe. El justo por la fe vivirá. Bien, iglesia, nos vamos a poner de pie, por favor. Invitemos el equipo de adoración.